Saludos a todos y bienvenidos a este episodio especial de 28 de diciembre, episodio post-Navidad y pre-Año Nuevo, para que recuerden que nunca me olvido de ustedes. Aparentemente, en todo lo que es Latinoamérica, el 28 de diciembre se celebra una versión local de lo que en Norteamérica se conoce como April Fools, que se toma la internet cada 1 de abril. Ahora bien, la razón por la cual en Latinoamérica celebramos esta fecha es debido a que es una conmemoración llamada el Día de los Inocentes. Suena divertido, ¿no? Pues no debería, ya que los inocentes mencionados en esta conmemoración no son otros que miles de infantes que fueron asesinados a sangre fría por un tiránico dictador en una época más cruel. Hay una rima en algunos países que hace referencia a este hecho, la cual dice: Herodes mandó a Pilato, Pilato mandó a su gente. Quien preste dinero en este día, perderá por inocente. En la cual, ya vemos, está invocando algunos nombres bíblicos, que si desean conocer su origen, solo deben buscar en Mateo 2, del 16 al 18. Podemos leer: Al darse cuenta Herodes de que aquellos sabios lo habían engañado, se llenó de ira y mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo que vivían en Belén y sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que le habían dicho los sabios. Así se cumplió lo escrito por el profeta Jeremías. Se oyó una voz en Ramá, llantos y grandes lamentos. Era Raquel, que lloraba por sus hijos y no quería ser consolada porque ya estaban muertos. Bueno, espero se den cuenta de lo absurdo que es decir que una mujer llorando porque le asesinaron a sus hijos equivale al genocidio más horrendo jamás registrado. Bueno, señores, como este es un canal de ateísmo, es hora de usar la lógica y darnos cuenta de un par de cosas demasiado absurdas sobre esta conmemoración de tan horrendo hecho. En primer lugar, si se han leído la Biblia, quizás ya habrán descubierto un tropo literario que se está repitiendo, en el que el faraón de Egipto, otro personaje mitológico que no tiene ningún registro histórico, pero que dejaremos eso para otro día, envía a asesinar a los hijos varones de los hebreos. En esa historia fantástica, Moisés es el único bebé que se salva y se convierte en el Salvador elegido por Dios de los hebreos. ¿Les suena parecido a Jesús, siendo el único bebé sobreviviente salvado por Dios, que aparentemente es él mismo, para ser el Salvador del pueblo elegido, que son los hebreos? Bueno, dejemos la simple lógica de esta fantástica historia de lado y vayámonos con más evidencia. Esta vez, de uno de los historiadores favoritos de muchos cristianos, quienes se han creído la falsificación de sus escritos para decir que Flavio Josefo escribió sobre Jesús. Pero como eso es material para otro episodio, por ahora, supongamos que sí escribió sobre Jesús, aunque tengamos evidencia de lo contrario. Flavio Josefo era un historiador, quien aparentemente no tenía una buena impresión del judío loco que decía ser Dios. Así que si él lo menciona, eso es evidencia suficiente para probar que Jesús es un sujeto real. Bueno, siguiendo esa lógica, si Josefo escribía lo suficiente como para hablar de alguien a quien no le daba importancia, imagínense cuánto habrá escrito sobre alguien a quien odiaba. Pues veamos cómo el señor Flavio Josefo describe a quien él consideraba un sujeto despreciable, según sus propias palabras. Según Josefo, abro comillas y cito: el rey enfermó e hizo testamento, hablando de la ancianidad de Herodes, en la que apareció un deterioro en su salud. Herodes empeoraba cada día porque la enfermedad le había acometido cuando casi contaba con 70 años. Esta dolencia progresó en un par de meses. La enfermedad de Herodes se agravaba día a día, castigándole Dios por los crímenes que había cometido. Cierro la cita. Literalmente tenemos a un historiador diciendo que Herodes era un horrible criminal y que Dios lo castigaba por ello. ¿Quieren saber de qué crímenes lo acusaba? Flavio Josefo narra con mucho detalle los acontecimientos de la época en relación precisamente con la figura de Herodes Antipas, tetrarca de Galilea y autor de la muerte del Bautista. La narración está contenida en la obra Antigüedades, libro 18, donde también nos cuenta Flavio Josefo de cuando fue a hacer alianza con Pilato. Él escribe, y abro cita: el torpe paso dado por Herodes Antipas, cierro cita,
Había viajado a Roma y allí residido en casa otro medio hermano suyo, llamado también Herodes. Este Herodes, vecino de Roma y dedicado solo a su vida privada, se hallaba casado con una pariente suya llamada Herodías, la cual resultaba ser sobrina del propio Antipas. Este se enamoró de su bella y encantadora hospedera, y esto fue aprendido por su esposa, quien decide huir de él, y luego aprendemos que el padre de ésta arregló la huida de su hija desde Maqueronte a la ciudad de Petra, donde fue recibida con el cariño familiar. Sin embargo, la afrenta y humillación provocada por el odiado tetrarca Herodes Antipas, el rey de los nabateos, no iba a quedar impune. Y esto lo lleva a batallas con el rey de los nabateos, padre de su ex esposa. Cierro cita. Es muy interesante cómo Flavio Josefo va en gran detalle sobre los chismes y vida personal de alguien a quien parecía despreciar, ya que también escribe sobre su derrota resultante de estas aventuras. Josefo sugiere que fueron unos oficiales del ejército de Filipo, quienes, integrándose en las tropas de Antipas como aliados y colaboradores, traicionaron a éste en favor de Aretas. La batalla resultó catastrófica para Herodes Antipas, quien, si hubiera sido un hombre sensato, nunca debiera haberse atrevido a salir al encuentro de un rey, el cual venía con él, con un ejército que doblaba en efectivos al suyo propio. Y cierro la cita. Ahora, ¿por qué estoy hablando sobre lo muy interesado que estaba Josefo en desprestigiar a Herodes a tal punto de meterse en los problemas sexuales y la torpeza de este rey? Sobre lo sexual me ahorraré la descripción que Josefo realiza sobre los últimos días de la deteriorada salud de Herodes para proteger a los delicados de estómago, pero solo diremos que lo de castigo de Dios pareciera ser una descripción precisa para el lamentable estado en el que terminó. Pues bien, no sé si han notado que hay cierto genocidio de infantes que hace falta nombrar por acá, ¿no? Si creen que Josefo evitaba este tipo de descripciones atroces, déjenme leerles la descripción de Josefo sobre las acciones de Herodes durante sus últimos días. Abriendo cita, con un ataque de furia, de indignación contra todo el mundo, y les dijo que por los muchos dolores de que se sentía atormentado, no estaba muy lejos de la muerte. Mandó entonces tomar prisioneros a los principales hombres judíos y expresó: bien sé que los judíos celebrarán mi muerte, pero podré ser llorado por otro motivo. Maten a los prisioneros inmediatamente después de mi fallecimiento y todas las familias de Judea llorarán mal de su grado. Su muerte ocurrió el año 4 a.C. Como ven, Josefo describe en gran detalle cada escándalo sexual, cada masacre y cada comportamiento absurdo de Herodes. ¿Y creen que no iba a describir un genocidio infantil que hubiese espantado a toda la región? ¡Ja! Cuando alguien dice que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, esta sí lo es cuando varios personajes no relacionados tienen la obligación de registrar algo y no lo hacen. Y si no me quieren creer, pues vayan e investiguen quiénes son Aulus Perseus, Comnela, Dio Crisóstom, Justus Tiberius, Livy, Lucanos, Lucius Florus, Petronius, Phaedros, Philo Judaeos, Flegon, Pliny el Antiguo, Plutarco, Mela Pomponio, Curtius, Rufus, Séneca, Silius Italicus, Theon de Sirmirma, Valerius Flaccus y Valerius Maximus, todos ellos contemporáneos de Jesús, y todos ellos historiadores, de los cuales absolutamente ninguno jamás registró este supuesto horrible genocidio que describe la Biblia. Sí, señores, esto es una evidencia absoluta de que la Biblia miente. Y para los que aún quieran creer que la Biblia podría servir de algo, dejen explicarles cómo sabemos que la Biblia miente. ¿Recuerdan el gran censo que supuestamente obligó a Jesús a nacer en Belén? Bueno, ese censo jamás ocurrió, al menos no dado por un líder romano. Lo más cercano es un censo hebreo, el famoso censo de Quirino, el cual es el único censo que pudo haber sido el que se menciona en la Biblia. Este censo fue en el año 6 de nuestra era, es decir, 6 años después de que Jesús naciera. Y la matanza que supuestamente ocurre apenas Jesús nace, es decir,
pues mientras estaba realizando dicho censo, pues según el absurdo Evangelio de Mateo, no pudo haber ocurrido en esa época, debido a que Herodes murió en el año 4, antes de nuestra era. Es decir, 9 años antes de que ocurriese este censo. Se nota demasiado que el que escribió Mateo no era un historiador en lo absoluto como para escribir contradicciones tan absurdas. Entonces, ¿por qué celebramos el Día de los Inocentes en estas fechas? Pues no es solo relacionado a que los cristianos querían forzar la idea de que Saturnalia y el nacimiento del Sol Invictus eran el nacimiento de Jesús y por ello la masacre debió haber ocurrido un par de días después de lo que hoy se conoce como Navidad, sino que además su origen se remonta a una interesante celebración conocida como la Fiesta de los Locos. La Fiesta de los Locos era un regocijo lleno de sacrilegios e impiedades que los clérigos, diáconos y sacerdotes celebraban en algunas iglesias, durante el oficio divino. En cierto día, desde las fiestas de Navidad y hasta la de Reyes, y principalmente el día 1 de año, y por eso se llamaba también la Fiesta de las Calendas. Creen muchos que tomaron los latinos de los griegos esta costumbre, lo cual parece estar indicado por Anastasio en su versión del octavo concilio celebrado en el año 859. Sea lo que fuere, es verosímil que el primer exordio de esta fiesta proviene de la superstición de los paganos, los cuales se disfrazaban el primer día del año, vistiendo pieles de bestias como ciervos y ciervas a fin de representar a estos animales, lo cual imitaron los cristianos, de suerte que mandaron los obispos oraciones públicas y procesiones con ayuno en ese día, para oponerse al torrente de tan pésima costumbre, como todo se evidencia en el Cuarto Concilio de Toledo del año 635. La carta circular de los doctores en teología de la Facultad de París, enviada el año 1444 a todos los prelados de Francia a fin de anular tal costumbre, dice expresamente y en propios términos que creaban los clérigos y sacerdotes un obispo o un papa y lo llamaban el obispo o el papa de los locos. Entraban enmascarados en la iglesia, vestidos de bufones y en trajes de mujeres. Danzaban en la nave y en el coro, cantando chanzonetas disolutas. Comían carne sobre el borde mismo del altar, al lado del sacerdote que ofrecía el sacrificio. Jugaban allí mismo los dados y perfumaban el altar con el humo de cueros viejos o podridos que quemaban en sus incensarios. Y finalmente cometían impiedades, dignas de la execración de todos los cristianos. Se decía que esta fiesta era tan escandalosa que la iglesia, que en la época medieval y con la intención de calmar la excentricidad de los participantes, se decretó que se celebrará el Día de los Santos Inocentes. Es importante también mencionar que hoy en día es costumbre muy común el realizar bromas en este día por parte de los medios de comunicación y en redes sociales. Esto tiene un precedente histórico en el siglo XIX, cuando en el periódico El Liberal, el periodista Mariano de Cavia publicó un 25 de noviembre de 1891 un artículo en el que se anunciaba el incendio que había destruido el Museo del Prado. Al día siguiente explicaba que lo que se pretendía era denunciar el estado de la pinacoteca madrileña para prevenir un posible accidente. Aunque no fue el Día de los Inocentes, su ejemplo impactó y sirvió de inspiración a otros colegas que pronto comenzaron la tradición de realizar bromas a los inocentes lectores de sus periódicos, en esta fecha conocida como el Día de los Inocentes. Dicha tradición se ha mantenido hasta hoy, y si les gustó esta versión de dicha broma, les recomiendo que se vayan al canal de la Cantina del Ateo, donde mi contraparte se encuentra transmitiendo en vivo en estos momentos. Y si están viendo este episodio desde el futuro y no el 28 de diciembre de 2022, pues el primer link de la descripción de este video es el episodio en que mi contraparte se ha impartido el caos por allá en la cantina, siguiendo esta tan divertida y nada religiosa festividad, que como han aprendido hoy, no tiene absolutamente nada que ver con las mentiras de la Biblia. In the Bible signs, taking up serpents and drinking strychnine. I believe in the Bible signs.